Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro video didáctico para aprender a cocinar comidas paraguayas. Ahora les voy a enseñar a hacer un menú bien típico nuestro que se llama vellú. Los ingredientes son, el principal es el almidón. Tenemos almidón, tenemos sal, tenemos el aceite, queso cremoso y agua. Empezamos haciendo un hueco en el medio de nuestro bol. Ahí le echamos el aceite y la sal. La sal es a gusto de cada persona, el acostumbramiento que tenemos con la sal. Empezamos esto a hacer como un amasado arena. Empezamos a juntar con los dedos, así. Otra opción que tenemos, en vez del aceite, le podemos poner margarina o manteca en la cantidad que aparece en nuestro recetario. Esto empezamos como para que se vaya juntando. Le echamos nuestro queso. Continuamos mezclando. Y ahora nos vamos echándole el agua. Puede ser o agua o leche. Hay dos opciones. Va formándose el amasado arena. Continuamos mezclando nuestros ingredientes así con la mano. Esto se está volviendo ya más o menos un poquito más. Agregamos un poquito más el agua. No ponemos una cantidad exacta porque nosotros vamos a ir dándonos cuenta cómo queda nuestra masa. Nuestra masa tiene que quedar con un amasado arena, así como para que al cocinarse se vaya tomando más esto y para que se forme bien nuestro vellú. Un poquitito más de agua. Ahí está, bien húmedo. Esta es la consistencia que tiene que llevar la masa, blandita. Este es el exacto momento en que ya está nuestra masa para llevar al fuego. Tiene que ser un amasado de arena como esta. Ahí está. Entonces, ahora vamos a cocinar nuestro vellú. Nuestra sartén pusimos en el fuego. Está bien caliente. Le pusimos unas gotitas de aceite. Y ahora vamos a empezar a cocinar nuestro vellú. Vamos a poner acá, vamos a ir apretando los bordes
para que se vuelva compacto. Vamos bordeando de a poco así. Entonces esto se va cocinando. Vamos así en los bordecitos como para que no se queme el centro. Esto cuando se ve los bordecitos que están doraditos, entonces ya podemos dar la vuelta para que se cocine del otro lado. Esto hacemos generalmente para que la cocción sea uniforme, para que no solamente se cocine en el medio. Lleva su tiempito, depende del calor del fuego que uno use. Entonces está despegando, no se pega porque lleva buen material graso en la masa y también en la sartén. Esto se puede dar la vuelta con la tapa de una cacerola o la tapa de una olla o con un plato. Se está cocinando, se está dando por acá, se están derritiendo el queso, se está volviendo compacto la masa. Vamos a dar la vuelta. Ahí. Unos minutos más. Y ya está nuestro mbejú. Esto es para acompañar generalmente caldos. Nuestro famoso sollo. Se puede también comer con café, con té. Acá ya está nuestro mbejú. Esto queda así. Esto se corta en porciones y ya está.